Bueno, pues vamos a continuar con el ciclo de conferencias en torno al Segundo Imperio, y en esta ocasión nos acompaña José Luis Curiel Monteagudo, que es especialista en la historia de la cocina en México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Es ingeniero químico y maestro en ciencia y tecnología de alimentos por profesión. Creo que está un poco alto, allá arriba. Confitero, chocolatero, sí está un poco alto arriba. Que le bajen un poquito el volumen. Bueno, confitero, chocolatero, quesero y chacinero de oficio. Luego nos explicas lo que es el chacinero de oficio. Historiador por vocación, catador por afición y escritor por devoción. Su vida transcurre a fuego lento entre el calor de las hornillas y el deleite de los libros, entre experimentos coquinarios y creaciones intelectuales. Visualiza al alimento en forma académica como objeto de estudio multidisciplinario. Participa tanto en la industria como en el magisterio de ciencias de los alimentos y la historia de la gastronomía. Su orgullo, la puesta en marcha de la licenciatura en gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su inquietud, la búsqueda constante de recetarios olvidados, artefactos de cocina, cartas de restaurantes, sabores exóticos y textos nutritivos. Su obra la conforman numerosos artículos. Es autor de los libros Ciencia y Cocina Prehispánica y su Mestizaje, Virreyes y Virreinas Golosos de la Nueva España, La Dulcería Mexicana, Historia, Ciencia y Tecnología, La Mesa de Hernán Cortés, y de la transcripción del recetario de la Gesta de Independencia. Ha participado en diferentes foros, tanto en México como en el extranjero, y es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española con sede en Cádiz. Le queremos agradecer enormemente al maestro su presencia, y estoy seguro que además se van a divertir mucho y vamos a aprender mucho de este periodo de la historia que nos congrega a todos nosotros con gran gusto. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la presencia de Carlos de Habsburgo, archiduque de Austria, aquí a mi derecha, y es un gran honor estar aquí en esta conferencia. También las gracias a Manuel Ramos Medina y a este Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, que me hayan invitado a dar esta plática, porque gracias a esto he aprendido muchísimo. He aprendido, yo pensé el momento que Manuel me invitó a dar la plática, lo primero que le pregunté, dije, ¿iba a haber cena? ¿Verdad? Como pensando que podríamos haber hecho una representación, y les voy a decir por qué. Porque hace algunos años me invitaron a un hotel que se llama algo así como, uno que está enfrente del castillo de Chapultepec, sobre Mariano Escobedo, y ahí se sirvió una cena muy bonita y yo hablé sobre Maximiliano. Por cierto, que todos los meseros iban vestidos de librea, una cosa muy interesante, y aparte era de noche, entonces el castillo iluminado, y entonces fue muy bonito el evento. Entonces, bueno, yo por eso pensé que lo primero era comer algo, pero ya que me dijo Manuel, no, es una cosa muy seria, es un ciclo, entonces bueno, qué bueno, pero gracias a esto estuve profundizando todavía más en el tema y encontrar cosas maravillosas. Quiero darle las gracias a muchas personas, porque el momento en que se anunció mi conferencia, no saben la cantidad de aprecio y de sentimientos que se empezaron a expresar. Y por ejemplo, aquí tenemos este retrato de Maximiliano de Habsburgo, que me hizo el favor de obsequiarme. Es una copia de una restauración que hizo Mónica Baptista, aquí presente, muchas gracias Mónica, que es una verdadera belleza, de un pintor Cordero. Alguna persona que coleccionaba los cuadros de Cordero le pidió que restaurara este. Es un cuadro inédito, pintado en 1864,
y tiene todavía Maximiliano su banda de Austria. También le quiero agradecer a Salvador de Pinal, porque aquí también presente, un texto que me obsequió hace tiempo, que era la historia de un jarrito o de una cazuela de barro, platicando con un plato que había llegado a un bazar, pero era un plato perteneciente a la emperatriz Carlota. Algo verdaderamente interesante. Y por otro lado, también mi agradecimiento muy profundo a Virginia Armela, que está aquí también, porque me hizo favor de obsequiarme, más bien, no vayas a pensar que voy a quedar con tu libro, sino de prestarme unos libros perfectamente bien empastados de una colección de artes de México que ella escribió, donde viene la cocina del Segundo Imperio. Así es de que quisiera yo seguir agradeciendo a muchísimas personas, porque son muchas las que me aportaron algo para esto. Si omito a alguien, pues discúlpeme, pero al ratito lo vuelvo a mencionar. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico por si alguien me quiere llamar, eso quiere decir com, pero bueno, muy bien. Siempre se ha pensado que durante el Segundo Imperio comenzó el afrancesamiento de la cocina mexicana. Y yo digo que eso es un error verdaderamente fatal, porque ya teníamos antes, vamos a decir, en la época virreinal, algunas influencias. Basta mencionar, por ejemplo, al segundo conde de Revillagigedo, que tenía algún cocinero, que inclusive fue detenido, era un cocinero francés, fue detenido por hereje y se lo llevaron a la Santa Inquisición. También tenemos los cocineros del célebre virrey de Croix, que son varios, todos de Provence, de la Provenza francesa, y pues eran también alguien que trajo algunas recetas ya de aquella época. Después tenemos que pensar, déjenme ver, aquí está la foto, de aquel Andrés Remontel, ¿se acuerdan? Que fue aquel que los soldados de Santa Anna se metieron a su pastelería, acabaron con ella y lo que dio la guerra de los pasteles, ya era otro francés que ya estaba aquí en México. Ah, qué bueno, porque ya estoy yo aquí un poco deshidratado. Muchas gracias. Bueno, y así como estos, pues todos los barcelonets empiezan a llegar en los años 40, 50 a México, y aquí hay algunos nombres de franceses o de belgas que se establecieron en México, por ejemplo, el señor Reynaud, que tenía la famosa pastelería del Águila de Oro, que estaba junto al Café del Águila de Oro y enfrente del Paraíso Terrestre. El Paraíso Terrestre era de un señor Herión, pero encontré una factura que ahorita se las voy a enseñar, de una pastelería con el mismo nombre, el Paraíso Terrestre, en Pachuca, pero del señor Reynaud. También estaba la dulcería francesa de Verdun, que estaba sobre la calle de Espíritu Santo, o sea, lo que es Isabel la Católica. También en el hotel de Iturbide, donde está el pasaje Iturbide, ahí estaba también el restaurante del señor Carlos Recamier. Después estuvo también el de Jules Coquelet, que era el Café del Bazar. Quizás el nombre completo habría que decir Café de la Gran Sociedad del Bazar, pero casi todas las crónicas aparecen simplemente como Café del Bazar Salud. Y después estaba la fonda de Montandot, que yo creo que Montandot llegó precisamente gracias a los franceses que llegaron con Maximiliano, y se establece en la calle de Coliseo Viejo. Era un señor que vendía los vinos muy caros porque decía que eran viejos, pero después se descubrió que nada más le echaba polvito encima para que parecieran viejos. También estaban dos parientes de un amigo, el cronista de Coyoacán, don Luis Everard, que era Plaisant y Genan. Uno, Plaisant, estaba en el Teatro de la Nación, en aquel entonces se llamaba Teatro Nuevo, y Genan sobre la segunda calle de Plateros. También se habla de las palabras,
Por ejemplo, García Cubas, cuando menciona el Tívoli de San Cosme, dice, no, ¿cómo es posible que ahora todo es fricandó, fricasé, entrecot, chanfaina, menú y omelette? ¿Verdad? Y todavía menciona las babas a la d'Alembert. Dice, qué porquería será esto, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que todas estas ya aparecen en los libros de cocina anteriores a la llegada de Maximiliano. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos 3 tomos del cocinero mexicano, que es el primer libro de cocina que se publica en 1831. Es decir, todos los recetarios anteriores eran recetarios manuscritos, pero en 1831 aparece el cocinero mexicano. También tenemos este otro que está en medio, que es el manual del cocinero dedicado a las señoritas mexicanas, que es una verdadera maravilla, una obra preciosa. Ahí tiene, por ejemplo, la receta de cómo hacer un pipián, pero utilizando semillas de algodón. Y por otro lado está el manual del cocinero y cocinera poblana, que tiene una historia muy interesante, porque resulta que el original se encuentra precisamente en este Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y precisamente Manuel Ramos de Medina, en los años 90, hizo un facsimilar que se publicó de una manera muy exitosa, y aparte gracias a eso tenemos pues esa información de don Abundio Estofado, nombre que se ponía don Wenceslao Aguails y de Isco, que además se fusiló todo el cocinero mexicano, porque es casi exactamente igual. Entonces tenemos que en ese libro ya aparecen todas esas palabras. Además yo dije, bueno, pues hay una historia por allá en Milán, porque Maximiliano estuvo en Milán, donde hay milanesas, ¿verdad? Y pues, bueno, me refiero a las que se comen. Entonces, pues resulta que la receta original de Milán es la cotelete a la milanesa. Y esta receta, pues llegó un señor, Radetzky, que tiene su propia marcha que se la dedicó Johann Strauss, y este señor Radetzky le gustaron las milanesas aquellas, las cotoletas, se las llevó a Viena y les puso el nombre de Wiener Schnitzel, que es una receta muy típica de Austria. Quizás le quitó el hueso, como aquí también le quitamos el hueso a las costillitas que aparecen en el recetario de don Abundio Estofado y le dejamos simplemente la palabra milanesa. Y si lo queremos que crezca y se haga animal, pues lo dejamos como oreja de elefante. Muy bien, pues Maximiliano llega a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y ahí encontramos la primera crónica del viaje gracias a doña Paula Kolonitz. Paula Kolonitz nos da muchísimos detalles del viaje en la Novara, desde que sale de Trieste, llega a Veracruz y hay recibimientos. Este recibimiento, esta fotografía, no sé exactamente si es en Puebla o es en Veracruz, pero ahí se ve la emperatriz Carlota, el emperador Maximiliano y también dentro de la diligencia se supone que está don Juan Nepomuceno Almonte y su esposa. Y bueno, finalmente la misma Paula Kolonitz dice, yo me fui al Palacio de Minería para ver la llegada de Maximiliano, porque bueno, primero el viaje va a ser hasta Orizaba en carros, en carruajes. Por cierto, cuando llegan por ahí por las cumbres de Aculcingo, el padre Mariano Cuevas, que es también un gran autor de la historia, menciona, dice, cerca de ahí los habitantes de un pueblo le llevaron todo lo que pudieron a sus majestades, pero entre ellos bajaron las campanas de la iglesia para que vieran sus majestades qué bonito sonaban. Y después llegan a México por tren, o sea, de Orizaba a México el trayecto es por tren, el tren llega, me imagino que por allá por Buenavista, y después entran por la calle de Tacuba, por eso Paula Kolonitz los ve pasar por el Palacio de Minería, y después se meten a la calle de Vergara, donde estaba el teatro, y llegan a la calle de San Francisco, donde estaba uno de los primeros arcos, porque hubo 2 arcos que tenían las efigies de Maximiliano y Carlota, y también de Napoleón III y de su esposa. Bueno,
Aquí tenemos la crítica, luego hubo crítica, empezó a hablar el buscapié, la chinaca, la orquesta, la cuchara y el cucharón, y como si fuera poco también, la tos de mi mamá. Entonces todos esos periódicos empezaron a criticar, sobre todo a los suavos que decían, estos son payasos de convite, ¿verdad? Y yo les recomiendo mucho leer un libro precioso que acaba de publicarse recientemente, que es el libro del jardinero de Maximiliano, de Wilhelm Knechtel. Pues Wilhelm Knechtel dice que le dio mucha pena ver a muchos soldados borrachos, muchos soldados franceses borrachos y tirados en la calle, porque se les ocurrió inventar una bebida, porque se dieron cuenta que estaba muy rico el pulque, entonces pues le entraron al pulque. Traían vino, pues le entraron al vino. Pero hubo unos más astutos que decidieron probar un potingue mezcolanza o bebida extraordinaria, que sería pulque con vino. Y entonces tomaron el pulque con vino y eso provocó unos fuertes dolores de cabeza, cayeron prácticamente desmayados y entonces fue una verdadera situación difícil. Entonces, no sé si este cuadro, yo creo que es de Arrieta, tiene aquí a un soldado, probablemente sea más bien de la época de la invasión norteamericana, pero bueno, vamos a hacer que fuera francés. Bueno, este es el Palacio de México. Siempre Blasio era el secretario de Maximiliano, José Luis Blasio, que escribe ese precioso libro que se llama Maximiliano Íntimo, que ustedes ya habrán leído, y en ese libro siempre se menciona el Palacio de México. El Palacio de México. Maximiliano llega al Palacio de México. Es decir, el mismo Blasio nos va a dar un dato curioso porque dice, ahora la gente, pero ya avanzado el libro, ahora la gente le ha dado por llamarle a este Palacio de México Palacio Imperial, cosa que es verdaderamente ridícula y pomposa. Pero nosotros lo conocemos como Palacio Imperial porque ahí estuvo radicando el emperador. Toda la palabra palacio viene pues prácticamente del palatino, de los romanos, de los emperadores romanos. Entonces todo lo que se relaciona con un palacio quiere decir lugar donde vive el que gobierna. Entonces, por ejemplo, tenían una guardia palatina, que quiere decir la guardia del palacio. Y bueno, esto fue un caos. Cuando llegan, o sea, primero hubo un Te Deum en la catedral, etcétera, y después entran al palacio y resulta que los meseros, vamos a llamarles meseros, que eran más bien chambelanes de la corte, los austriacos, los franceses, inclusive los mexicanos, si hubiera alguno por ahí, no encuentran dónde están las cosas, no saben dónde están las vajillas, no saben qué hacer para cocinar, no saben dónde sacar las vajillas, etcétera. Entonces fue un verdadero desorden. Ya me fui para el otro lado. Bueno, hay que pensar que Maximiliano estaba acostumbrado a los grandes convites, a las grandes mesas. Por ejemplo, este es de algún palacio de Austria, ¿no? De Viena. Este es el Palacio de Belvedere, por ejemplo, y este es el Palacio de Schönbrunn, donde nace Maximiliano. Maximiliano nació aquí. Entonces él estaba acostumbrado a estos palacios, a estos lujos. Y bueno, gracias al reglamento y ceremonial de la corte de Maximiliano, tenemos escritos y representados en esquema cómo era el montaje de cada uno de los salones de nuestro actual Palacio Nacional, pero que en aquel entonces era el Palacio de México Salud. Bueno, sí se ve la flechita, ¿verdad? Porque no traje apuntador. Esto es el frente del palacio. Vamos a decir, este es, por ejemplo, para las grandes comidas, dice aquí. Entonces, a esta galería se le llamaba Galería de Iturbide. A veces la recortaban, bueno, aquí están, vamos viendo varias, a veces la recortaban
esta me gusta más. Esta es de una tertulia de la emperatriz, miren, por ejemplo, aquí está lleno de gente, que son todos los invitados, los puntitos que hay por ahí. Es que no tengo el tacto para poner la flecha, pero bueno, se lo imaginarán ustedes. Del lado derecho, arriba, aparece, digamos, el frente del Palacio Nacional, lo que era el Palacio Imperial, y actualmente el presidente de la República va desde donde está el baluarte, o sea, como el torreón de la parte de la esquina, que hace esquina la calle con Corregidora. Entonces estaba el mercado de Volador enfrente y había mucho ruido, por eso Maximiliano pidió que le pusieran una habitación o sus habitaciones en la parte más central del Palacio Nacional, del Palacio Imperial, para evitar el ruido. Y entonces todo lo demás se usaba para ese tipo de eventos. Entonces está el patio de honor, y a la escalera que estaba en el patio de honor, donde actualmente sube el presidente de la República, se llamaba Escalera de la Emperatriz. Donde están los cuadros de Diego Rivera, la escalera principal del Palacio Nacional era la escalera del emperador. Está también una galería de pinturas, que es un pasillo que está aquí. Esta es la galería de las pinturas, donde generalmente la gente entraba y salía. En este, por ejemplo, es un banquete con comida, donde aquí se hacía un pequeño servicio para platillos o alguna cosa así. Del otro lado del patio, por acá, estaba el comedor. Ahí está el comedor. Estos cuartos no se mencionan para nada porque probablemente de aquí serían platos de servicio. Este otro era la sala de audiencias, que a veces ahí se celebraban algunas misas, sobre todo los ritos en Semana Santa, etcétera. Entonces, y toda esta galería del frente, donde el presidente actualmente camina desde aquí hasta dar el grito por aquí en medio, es lo que primero se llamó Galería de Iturbide, y que el mismo Maximiliano le cambió el nombre para llamarle Salón de Embajadores. Creo que es muy importante decir que las interpretaciones que yo hago a todo lo que he encontrado es que en Chapultepec prácticamente no hubo eventos. Todos los eventos se hicieron en Palacio Nacional. Y la razón es muy sencilla. Todo el ejército, todos los ministros, toda la gente del gobierno estaban cerca del centro y alejados de Chapultepec. Para ir a Chapultepec, por lo menos eran 2 horas. Como yo te invito a mi casa, ¿sí dónde está? Pues en Cuernavaca. Bueno, ahorita sí, pero nos vamos en coche. Pero en aquel entonces en diligencia, en lugares donde no había alumbrado, donde si ahora nos quejamos de los baches, pues cómo sería aquello, ¿no? Puro agujero. Y no existía el Paseo del Emperador, después llamado Paseo de la Reforma, no existía, sino que el camino obvio era por el acueducto, o sea, por la avenida Chapultepec, digamos. Entonces, pues era muy lejos, por lo que todos los eventos se hicieron en el Palacio de México. Aquí están los bailes, o sea, había diferentes arreglos y acomodos. Y bueno, si eso fue un fracaso el primer día, el pueblo de México disfrutó mucho, porque hubo 15 días de fiestas. Aquí vemos, por ejemplo, uno que se hace, este es de 1860, pero más o menos aproximado, y ocurrió también en ese momento, 1864, que en el Paseo Nuevo se hicieron diferentes eventos. En el Paseo Nuevo, que es lo que ahora llamamos Paseo de Bucareli, era un paseo que se acababa de inaugurar en la época de Bucareli, pero le llamaban Paseo Nuevo todavía. Había, por ejemplo, una plaza de toros a la mitad del paseo, por ahí por donde están los edificios esos del Buen Tono, por ahí había una plaza de toros. Y además, por ejemplo, estaba de moda aquel señor Cantoya y Rico, que se elevaba en sus globos aerostáticos, había circo, había toros, donde nada más se lidiaban 2 toros y no tantos como ahora, pero entonces había todo eso. Otra diversión maravillosa eran los teatros, que además de servir para el mago o para la ópera o para la función de teatro como tal, también servían como salones de baile. La razón era muy fácil. Hagan de cuenta que era como esto.
Ahorita quitamos todas las sillas, las hacemos a un lado y nos ponemos a bailar. Espérense tantito. Bueno, más o menos algo así era aquello. O sea, no había butacas fijas, sino podían quitar las sillas y entonces servía como salón de baile. Entonces, los grandes eventos de aquella época para festejar la llegada del emperador y su esposa, pues fue precisamente bailes que se organizaron en los teatros. Dentro de esos bailes, pues por ejemplo, los franceses hicieron algunos, los belgas algunos otros, etcétera, los austriacos, y también el pueblo de México realizaba eventos. Para no quedarse atrás, en el Palacio Nacional, en aquel entonces general Bazán va a organizar una especie de tertulias donde se servían bizcochos y helados. Déjenme poner aquí está el teatro más bonito, como que lo abrieron a la calle. Esos eran los instrumentos que usaban para los helados y estaban muy de moda. Había un famoso helado que había inventado un heladero de apellido Becerra que trabajaba en el Café del Bazar, que se llamaba Pío Pío Pío. En realidad no fue invento de él porque lo hubo en todo el mundo. Lo había en Italia y le llevaron al Papa, que era Pío IX, y entonces le gustó mucho este helado, que era como una especie de brazo gitano relleno de helado de chocolate, y entonces le llamaron Pío Pío Pío. De ahí pasó a Francia, a París, ulala, y entonces Pío Pío Pío, ulala. Y después llega a México, y entonces ya tenemos también Pío Pío con este señor, y estos sirvieron en esas fiestas del general Bazán, que después fue ya nombrado mariscal, y por eso no quise decirlo, porque cuando se es nombrado mariscal, pues se va a hacer toda una fiesta especial para su nombramiento. Bueno, pues curiosamente, ahora que estaba buscando las imágenes, a ver si encontraba un Pío Pío original, me encontré piononos, que son unos pastelitos que hay en Europa, en España sobre todo, y hay de dos modelos. El de arriba, que dicen que es la silueta del Papa Pío IX, que no le veo la silueta. El de abajo es una especie como de flan, ¿verdad? Pero miren qué curioso que ya estamos entrando en el tema gastronómico. Y también había otros helados, por ejemplo, el Café del Progreso. Había uno que se llamaba Boca de Dama, Amor de Clérigo, Bajado del Ángel, Profundidad del Infierno, Separación del Hombre y Amor de Doncella. Y doña Clementina Díaz de Obando dice que también se prohibió el helado de pistache porque se consideraba venenoso. Hay otra prohibición por ahí. ¿A alguien se le ocurrió prohibir los chiles rellenos? Era un tal Macaco, así le decían el Macaco, y era un gobernador de la Ciudad de México. Pero eso sí, estaba permitido el pan de yema, que lo adulteraban para no ponerle yema. Había dos formas, una con azafrán, que yo creo que le salía peor que ponerle yema, y la otra era con cromato de plomo. Entonces un buen veneno, ¿verdad? Pero con eso le ponían el color y de esa manera lo vendían. Bueno, aprovechando hablar de las enfermedades, vamos a encontrar que ya en los años 60, 1860, Pasteur ya encuentra la causa de la descomposición de los alimentos, las fermentaciones, todo eso, pero ya sabemos que a partir de 1810 ya había conservación de alimentos envasados, porque Nicolas Appert había ganado un premio que le dio Napoleón de 12,000 francos por haber empacado, más bien envasado en algunos envases de vidrio, mermelada sobre todo, ¿no? Entonces, este librito que aparece del lado derecho es El arte de las conservas de Nicolas Appert, ¿verdad? Bueno, vamos a encontrar que dentro de esos recetarios olvidados, en el cocinero mexicano de 1831, aparece una maravilla que dice ensalada de Nochebuena. Y en esa ensalada de Nochebuena dice, esta es la ensalada por antonomasia. Y dice, es como el mercado del volador en miniatura. Están todas las verduras y todo lo que puede haber.
Y aquí tengo una foto de lo que era el Mercado del Volador. Decíamos, estaba atravesando la calle donde estaba el Palacio Imperial, y entonces, me imagino, el ruido era muy fuerte, pero ahí se conseguía todo. Wilhelm Knechtel, el jardinero, fue al Mercado del Volador y empieza a describir cada cosa. Y entonces cuando descubrimos a un jardinero que no era tan jardinero, sino botánico, porque empieza a dar los nombres los nombres científicos de cada fruta o de cada verdura que va encontrando. Y una cosa que le llama mucho la atención, dice, aquí no venden ternera y aquí no matan a los becerros. Es raro que diga eso, porque después aparecen algunos menús donde aparece la ternera, ¿verdad? Sin embargo, él dice eso, que no hay terneras, sino que están acostumbrados a nada más comer la carne de res. Muy bien, otra cosa que tenemos de esa época va a ser esos tres inventos. Por un lado, el bolillo, que yo creo que tiene el nombre de los bolillos que sirven para tejer el dantel, el encaje de Bruselas, por ejemplo, o la telera se hacía con el centro de donde se enredan las telas, y a ese palito que está dentro de los rollos de tela se le llamaba telera. Con ese le imprimen a la masa esos gajos y ya con eso lo hornean. Y en Guadalajara, una familia de apellido Birot empezó a fabricar un pan, y la gente dice, vamos con los virotes. Y entonces ya se le quedó el virote. Y entonces, ¿qué tal los virotes de las tortas ahogadas? Maravillosos, pues vienen de esa época. Este sería el descendiente, más bien el que compró después la pastelería que les decía, había dicho yo, del Águila de Oro. Este era un señor Pérez Cano, pero ya es de la época porfiriana, pero lo puse aquí por las fotos de la pastelería, aunque está muy oscuras, apenas se ve, pero Pérez Cano, como no tenía pelo, le decían Pérez Calvo. Bueno, los franceses, aquí están. Entonces era el descendiente de Reino. Y aquí está la nota que les iba a enseñar del paraíso terrestre de Reino, que va a comprar el negocio de enfrente, pero se lo lleva a Pachuca. Bueno, encontré esto, que es de la Guía de Forasteros, escrito por el propio Almonte. Dice que cuáles son las principales fondas y cafés. Dice, son la del Progreso, de la calle de Coliseo Viejo y Coliseo, la Bella Unión en la esquina de Palma y calle del Refugio, la de la Gran Sociedad en la esquina de Espíritu Santo y Coliseo Viejo, la del Bazar en la calle de Espíritu Santo, la del Teatro Nuevo de Santana en la calle de Vergara, la de Washington en la calle de Tiburcio, y el nuevo y hermosísimo Hotel de Iturbide en la calle de San Francisco, perteneciente a las casas de diligencias. En fin, ahí están más o menos algunas fechas de la fundación de esos lugares. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, esto lo puse aquí porque yo no lo conocía, es una fonda que aparece en la calle de Tlapaleros. Vamos a decir que la calle gastronómica por excelencia de México era la que ahora se llama 16 de septiembre, se llamaba Tlapaleros, la que estaba junto a la Plaza de la Constitución, o el Portal de Agustinos, estaba el Callejón de Bilbao, enfrente estaba Fulquerio, de un italiano, después estaba la calle de Palma, después seguía Refugio, y después se convertía en Coliseo Viejo, y después todavía la primera calle antes de San Juan de Retlán se llamó Independencia. Ahora Independencia está del otro lado. Bueno, esa me la salto. Ahora vámonos ya a la vida cotidiana de Maximiliano, que es mucho de lo que nos interesa. Quien haya leído el Maximiliano íntimo de Blasio, basta con leer una página y media para saber todo lo que hacía Maximiliano frente a la comida. Dice que a las 4 de la mañana se tomaba una taza de café o chocolate con 2 o 3 panes de Viena. Bueno, ¿pero qué serían esos panes de Viena? Pues yo encuentro que por allá de finales del siglo XVII hubo un atentado contra Viena, los soldados turcos querían tomar Viena y los panaderos se unieron para combatirlos, a dar la señal de alarma, y entonces el emperador, pues para premiar esa actitud de los panaderos,
les hizo una fiesta. Pero los panaderos, como no se podían quedar atrás, inventaron un cuernito que, si no me equivoco, en alemán, si alguien sabe alemán, creo que se llama Hausmond o algo así, Hausmond, que fuera el nombre que imperaba en aquel entonces. ¿Cómo? No. Bueno, ese fue el nombre que... el nombre de... ya tenemos sonido. El nombre de cuernito fue el nombre popular en México, y la palabra croissant no existió en la época de Maximiliano. Francamente, se hizo hasta finales del siglo XIX, porque precisamente un panadero vienés puso una pastelería en París, y entonces se llevó el nombre y lo tuvo que traducir al francés. Pero antes la palabra croissant no existía como tal. Pero de todos modos entendemos muy bien lo que es el cuernito. ¿Por qué se llamó croissant o luna en creciente? Porque precisamente era la bandera de los turcos. Al haber ganado a los turcos, pues era como una derrota en la representación de aquel cuernito. Muy bien, después de que se tomaba su taza de café con chocolate y unos 2 o 3 panecitos de Viena, entonces se iba a dar la vuelta. Tenía 2 caballos, Orispelo y Anteburro. Uno era brioso y otro era Anteburro, o sea, lentísimo. Sin embargo, como ese Anteburro le gustaba mucho, pues era su favorito, con el que paseaba, etcétera. Déjenme ver si aquí tengo una foto de Anteburro. Aquí está. Si lo quieren conocer, en esa época lo inmortalizaron en este óleo de Urucci. Entonces, se me pasaron las R's. Entonces resulta que a las 9 de la mañana regresaba de dar la vuelta con el Anteburro y se le servía un almuerzo donde era para 2 personas. Siempre estaba presente o su secretario, o acordaba con Bazin, o había alguna otra persona que acudía a las reuniones, pero él solo no. Y después pasaba el día y a las 4 de la tarde o 5 comía. También cuando iba en diligencia, siempre la diligencia tenía un compartimiento donde llevaba 2 platos, 2 vasos, 2 juegos de cubierto, y siempre había champán rosé, que era su bebida favorita. Alguna vez en un viaje de Orizaba sorprende mucho al mismo Blasio, porque de repente le dijo: ¿usted tiene hambre? Porque yo tengo mucha, y yo creo que usted también, pero ahorita la vamos a calmar. Entonces sacó de su compartimento una servilleta donde tenía un pavo completo y sus cubiertos y todo. Había galantinas, había quesos, había carnes frías y, por supuesto, un purito, porque el puro es la chimenea del gourmet. Entonces se fumó su puro al final. Y de esa manera pasaron ese viaje de una manera muy agradable. Otra cosa que hacía Maximiliano era que todas las minutas eran de mucho respeto. O sea, se habla mucho de que había la palabra menú aparece en aquel entonces. Yo no he encontrado ninguna minuta que aparezca la palabra menú. Se dice, por ejemplo, dîner o alguna cosa, souper, pero no aparece la palabra menú. Y también aparece la palabra banquete o cena o comida. En español se hacían las minutas cuando la gente era de México, con mucho respeto. Y en francés para el cuerpo diplomático o para las Fuerzas Armadas. Entonces, de esa manera había una distinción. Maximiliano era muy cordial en la mesa, siempre hacía bromas, estaba de muy buen humor, nunca hablaba de política ni lo permitía. También era muy espontáneo y simpático, y por otro lado siempre hacía alguna broma, pero tomando como referencia a algún personaje de los que estaban comiendo con él, de tal manera que intercalaba alguna anécdota de ellos para darles por su lado y a la vez solucionar cualquier problema que pudiera haber de lo que iban a tratar. Bueno, ya para entonces Blasio lo menciona como un gran gourmet, palabra que me llama la atención porque
todavía, vamos a decir, a principios del siglo XIX, apenas va a ser Alexandre Balthazar Laurent Grimond de la Reynière quien va a ser el primero en mencionar la palabra gourmet, gourmand y también la palabra gastronomía en Francia. Lo mismo, él escribe este librito que se llama Manual de Anfitriones, que ahora lo han publicado como Manual de Anfitriones y Guía de Golosos, porque también escribió un almanaque de golosos. Y otro autor fue Anselmo Brillant Savarin. Este señor que empezó estudiando medicina, siguió con química, acabó siendo juez, estudiando derecho, pero que con la Revolución Francesa tuvo que huir, primero a Suiza, después se fue a Nueva York y acabó como músico de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Y regresa a París y entonces escribe este precioso libro que se llama La Physiologie du Goût, que además tiene unos aforismos extraordinarios. Por ejemplo, dime lo que comes y te diré quién eres. O hay uno que me encanta que dice, una comida sin queso es como una mujer muy bonita, pero tuerta. O, por ejemplo, es más importante para el género humano el descubrimiento de un nuevo platillo que el descubrimiento de una nueva estrella. En fin, bueno, Maximiliano había mandado en avanzada a varias personas. Por un lado, al arquitecto Hoffmann, dijo, tú me tienes que arreglar todos los palacios imperiales allá en México, tú te vas. Por otro lado, mandó al jardinero Wilhelm Knechtel, que por eso lo conocemos muy bien, porque ya tenemos su libro, y también dice que manda al cocinero Graf para que atienda los asuntos domésticos y de cocina. Generalmente cuando hablamos de Maximiliano siempre referimos a un tal Tudos, que bueno, tal vez la pronunciación correcta sería Tudos o tal vez Toidos por la diéresis, tal vez si pudiera ser en alemán o alguna cosa así. Sin embargo, si ustedes ponen a buscar a Tudos o Toidos o al que sea, pues no lo encuentran porque no existe. O sea, solamente sabemos de él porque estuvo presente en ese lamentable fusilamiento de Maximiliano. Ese día estuvo ahí presente y fue quizás una de las personas que recogió sus pertenencias y las llevó a Viena. Es lo único que sabemos y por eso se dice y se ha mencionado en todos los que nos antecedieron en la gastronomía, como Lupita Pérez San Vicente, Paco Ignacio Taibo y algunas otras personas, siempre han escrito que Tudos era, inclusive Salvador Novo, Tudos era el cocinero de Maximiliano. Sin embargo, aquí encontramos a un tal Graf, y si lo buscamos tampoco lo encontramos. Ahora, la palabra Graf es apellido, así como hay una tenista, Steffi Graf, pero también hay la palabra Graf significa algo así como conde, o sea que es un título nobiliario. Entonces, tal vez hablaba, dice, a ver, tú Graf, te vas, entonces era algún conde con el que se fue. Pero bueno, no sabemos absolutamente nada. Entonces, esto ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, tenemos una referencia interesante que es el Reglamento y Ceremonial de la Corte, que es realmente un libro extraordinario. Dicen que Maximiliano, eso dice Blasio, que lo escribe en el trayecto de la Novara entre Trieste y Veracruz. Ahí se pone a escribirlo. Yo creo que haber tenido asesoría de los reglamentos ceremoniales austriacos, y lo va a adaptar a México y lo va a terminar gracias a los arquitectos por esas imágenes que le presenté al principio, porque pues él no sabía cómo era el Palacio Nacional ni mucho menos, y se va a imprimir, por aquí apunté el dato, es mi acordeón, lo imprime J.M. Lara de la calle de La Palma número 4. Entonces es impreso en México en el año de 1865. Y a cada persona de la corte pues le tocaba su libro del ceremonial. Yo tengo uno de casualidad porque me heredó alguna abuela que no sé qué tenía que ver con el castillo de Chapultepec. Me parece que su abuela a su vez o su mamá había estado como en el hospital de San Pablo. Entonces, curiosamente, cuando lo abro me encuentro dos papelitos. Uno en la página que dice cómo pedir una audiencia con el emperador y otro que dice qué hacer
cuando uno está frente al emperador. O sea que hasta esos detalles están en ese reglamento. Bueno, decíamos que los banquetes eran civiles o eran militares. Para el banquete civil, el gran maestro de ceremonias presentaba a los invitados, había una valla, se ponían por un lado Maximiliano con la mariscal, así le dieron ese nombre, qué feo, ¿no? A doña Dolores Quesada de Almonte, la esposa del mariscal. Es como el emperador tenía a su esposa, pues era la emperatriz, entonces el mariscal tenía a su esposa, pues era la mariscala. Entonces, y en la otra cabecera, la emperatriz con el mariscal Juan Nepomuceno Almonte. Bueno, no sé a quién le iría mejor. Después, en medio estaban los ministros, los generales, etcétera, invitados con tarjeta del ceremonial, y empezaba aquel banquete. Este es don Juan Nepomuceno Almonte. No encontré la foto de su esposa. Lo que sí sé es que se fue a vivir al Palacio del Conde de Buenavista, allí en Puente de Alvarado, donde está ahora el Museo de San Carlos. Allí era su casa. Y después también hizo algunas tertulias ahí. El banquete militar, entonces, también se hacía de una manera parecida, nomás que en lugar de valla, de las damas, probablemente, era una escolta que probablemente haya sido del heroico colegio militar, que fíjense que ya existía, acuérdense que los habían vencido ahí en Chapultepec el ejército americano, entonces podría ser de la escolta del heroico colegio militar o de algunos húsares que llegaron con Maximiliano, o quizás hasta de suavos, etcétera, no sabemos muy bien. Lo más seguro es que haya sido la Guardia Palatina. Y entonces el gran maestro de ceremonias también presentaba a los invitados. En la cabecera de la mesa se ponía el emperador con doña María Josefa Pedraza de la Peña de Bacén y la mariscala. Bueno, más bien, con la mariscala, doña María Josefa Pedraza de la Peña de Bacén. Y del otro lado, la emperatriz con el mariscal François Aquile Bacén. Los ministros, los generales, y todos muy bien vestidos, engalanados con sus trajes militares. Esa es la foto del mariscal Bacén. Y aquí está con su esposa Pepita, así le decían, el mariscal Bacén con sa femme Pepita. Bien, había categorías para la forma de vestirse y la forma de actuar y la forma de presentarse. Entonces, esta sería, los voy a pasar muy rápido. La primera categoría era para los nobles, para los príncipes, las princesas, los cardenales, la dama mayor, que era la señora Póguez de Pacheco. Estaban los collares del águila mexicana, que era una orden que les daba Maximiliano, o las cruces de San Carlos, que era una orden, esa es la orden del águila mexicana. Y por acá tenemos la cruz de San Carlos, que instituye Carlota, la emperatriz Carlota, para a las mujeres sobresalientes. ¿Por qué San Carlos? Porque era su santo patrono. Bueno, la segunda categoría, la tercera y así mejor. Bueno, para la segunda categoría estaban también los de la Orden de Guadalupe, una orden instituida por don Agustín de Iturbide. Y después ya vienen los de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y hasta octava. Los de octava ya eran como nosotros que teníamos títulos profesionales y ya. Bueno, entonces los banquetes también eran de primera, segunda y tercera. Entonces habían de primera, de segunda y tercera. Según esto, por ejemplo, aquí viene en el mismo ceremonial, quién tenía que, cómo eran los uniformes del servicio, si llevan la gran gala, las libreas. Casi siempre piden librea encarnada, qué raro que encontró esta foto en internet de un traje de librea encarnada, pero cambiaban, por ejemplo, en Semana Santa las medias eran negras y en los demás días eran blancas para el servicio, ¿no? Pero había algunos otros trajes. Desde luego que la emperatriz Carlota, que era de una familia real también muy importante, de Sajonia, Coburg y Gotha, entonces ella tenía sus propios platos, su propia vajilla, su propio monograma que aparece ahí. Y eso lo aprendí gracias a Salvador de Pinal, que dice que son 2 Cs acoladas.
eso quiere decir así como de espaldas encontradas, y con encima una M y todavía una corona. Esta la saqué de una carta que encontré de la emperatriz Carlota, entonces esa era la carta. Bueno, este ya no está como Schönbrunn, pero sí es el comedor del castillo de Chapultepec, que yo creo que este más bien es el de Porfirio Díaz, porque el de Maximiliano me imagino que lo saquearon, pero bueno. Enfrente de la mesa se solía poner una especie de repisa que se llamaba ramillete, y sobre el ramillete podían los mejores platos de la vajilla, los platos más bonitos, para que los postres sirvieran también como decoración. Todo el tiempo estaban puestos y al final de la comida pues ya arrasaban con ellos. De acuerdo a lo que dicen las crónicas, se ponía la servilleta en medio, en el plato. Aquí en México se acostumbraba, y eso lo dice el libro también del cocinero mexicano, o el libro que está aquí del manual del cocinero y cocinera poblanos, que adentro de la servilleta estaba el pan y se ponían los 3 cubiertos del lado derecho, a menos de que ya había una pequeña moda nueva, que era poner el cuchillo atravesado atrás de la servilleta, a través del plato. Esa era más o menos la manera, los cubiertos volteados. Había un vaso para el vino y una copa para agua, y en las casas normales ponían un cío con agua para enjuagar los vasos de vino. En estos pues había hasta un copero que le cambiaba la copa al emperador, le daba otra, etcétera, algo muy elegante, ¿no? El cristal era de Bohemia, ahorita vamos a ver, y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Gracias a Manuel Ramos Medina y a este centro de estudios pude sacar este menú que está aquí en el archivo. Es un menú del 1 de noviembre de 1864. Como verán, no se alcanza a ver muy bien, pero ya lo paleografiamos. Y entonces aquí aparecen los datos de esa comida, donde, entre otras cosas, fíjense qué maravilla, aparece el guajolote, el mole de guajolote también. O sea, tanto el guajolote como el mole. Para que no digan que Maximiliano no comió mole, pues sí le entró al mole de guajolote, ¿no? También tiene muchas cosas por ejemplo, el pescado blanco, pues me imagino que era el de Chalco. Ya no había de Tenochtitlan, pero había de Chalco. Todavía no llegábamos al de Pátzcuaro. La última vez que fui a Pátzcuaro me dieron uno de por allá de otro lago, de Siragüen, porque ya las tilapias que pusieron ahí para que se reprodujeran ya acabaron con el pescado. Qué pena, ¿verdad? Bueno, tenemos también que encontramos algunos platos de influencia inglesa, porque en aquel entonces la cocina inglesa estaba muy bien acreditada, lo mismo que las vajillas, ¿eh? Y por otro lado, en aquel entonces tenemos una herencia de aquel gran cocinero Carême francés, que va a tener a 3 discípulos importantes. Uno, Charles Ranhofer, que va a estar abriendo en 1862 el Delmónicos de Nueva York, como el primer restaurante, o sea, primer establecimiento que lleva la palabra restaurante en América. Y además, primero que lleva un vestido de las mesas con manteles, etcétera, y primero en tener a un gran cocinero francés. Y por otro lado tenemos a Jules Gouffet. Jules Gouffet también tuvo un hermano que se llama Alphonse Gouffet, que fue el cocinero de la reina Victoria, pero como no escribió más que una parte de un libro, pues no pasa tanto a la historia como Jules Gouffet, que además se considera como el decorador de las mesas, el decorador de las cocinas. Jules Gouffet además trabajó en París, ¿a dónde creen? En la embajada de Austria. Entonces, pues tenía toda la influencia austriaca, también tenía la influencia francesa, y gustó tanto su libro en México que publicó hacia 1870, gustó tanto que tuvo que poner un capítulo de cocina mexicana en las últimas ediciones. Aquí está el libro de cocina mexicana de Jules Gouffet, que se vendió muy bien en México. Bueno, la decoración entonces de las mesas fue algo sensacional.
fabuloso. Y todo eso se fue implementando. Por ejemplo, los timbales, todo lo redondo era timbal, lo cuadrado era zócalo, y entonces había muchas presentaciones como esta, ¿no? Ahí vemos una especie de Carlota rusa, y cuando hablamos de Carlota, pues nos viene a la mente nuestra emperatriz. ¿Se habrá hecho la Carlota en honor a ella? Pensé. Dije, voy a investigar. Y resulta que me voy a llevar una sorpresa muy grande, porque Carême fue el inventor de la Carlota rusa. Carême fue cocinero del príncipe de Talleyrand, se lo llevó a Viena, otra vez a Viena. De Viena llegó el zar de Rusia y se lo llevó a Rusia. Pero él también había trabajado en las cocinas de Jorge IV en Inglaterra. Y Jorge IV tuvo una hija bellísima que se llamaba Charlotte, o sea, Carlota. ¿Y esa Carlota con quién creen que se casa? Pues con Leopoldo de Bélgica, el papá de Carlota. Pero iniciando su matrimonio, se muere. Y entonces, por eso a su hija le pone Carlota en honor a aquella princesa con la que se casó en primer matrimonio. Y la Carlota, primero le llamaban simplemente Carlota en Inglaterra, aquí está una Carlota, que es ese pan de soletas. Después se la llevó a París, le pusieron Charlotte Parisien, y después, como trabajó en las cocinas del zar, pues era Charlotte Russe. Entonces ya así viene el nombre, pero sí tiene, vamos a decir, la Carlota de pastel y la emperatriz Carlota tienen en común que las dos fueron llamadas Carlota en honor a aquella princesa Carlota, hija de Jorge IV. Bueno, miren qué presentaciones de Gouffé, pero más o menos hay que imaginarnos que la mesa de Maximiliano era así, aunque por ahí llegó un chisme del médico, del doctor Bach, escribió también un libro de las memorias, y dice, lo que sí, la mesa de Maximiliano, la mesa del emperador, es tanto así como decir una comida atroz. Eso lo señala él. Yo no creo que haya sido tan atroz, pero por lo menos o tal vez se refería a que tenía tantas grasas o tantas calorías que podría ser perjudicial, pero en realidad yo creo que hubo de todo. Bueno, aquí podemos encontrar, por ejemplo, un filete de buey a la Godard, el pescado blanco, ya habíamos dicho, nomás que a la holandesa, ponche. El ponche pues probablemente tenga su origen más bien en Inglaterra, punch, que era ese té que le ponían pasitas y le ponían ron, etcétera. Nosotros le agregamos muchas frutas y verduras y lo mejoramos. Ese filete de buey, déjenme ver. Bueno, aquí está el pescado blanco. Esta es la traducción de lo mismo, ¿eh? Bueno, el pescado blanco, esta es una presentación de Gouffé, desde luego no exactamente igual, pero miren qué manera de presentarlo. Y esta es una poulard, no es el filete, pero así viene la receta de Gouffé. Que esos negros son nada menos que trufas, imagínense qué elegancia de platillo y qué sabor tan delicioso, ¿no? Guajolotes y perdices, ensalada de la estación. Después aquí aparecen costillitas de carne a la macedonia, etcétera, guisado de ternera y el mole de guajolote, qué bárbaro, ¿no? Eso sí, no se puede perder Maximiliano con su mole de guajolote. Una de mis favoritas recetas, más bien de mi familia, que tenía yo una abuela de origen inglés, eran esos pastelitos de carne, que son parecidos al kidney pie, pero también se pueden hacer con carne de res. Y aquí en México, las recetas que tengo de mi bisabuela, tienen en la masa tequesquite, así como una hibridación maravillosa, porque le ponían a la harina y a las preparaciones manteca de vaca, azúcar y tequesquite para que inflara, ¿no? Las empanadas, algo así parecido a los pastes ingleses también. Y ya lo sirve aquí también el cocinero de Maximiliano, no sabemos si era Graf o Tudors o alguno de ellos, o los demás que aparecen en algún menú. Las costillitas a la macedonia, etcétera, ¿no? Y ahí está el plum pudding también inglés, el plum pudding, que sería esa como torre, que
también tiene una manera de servirse, es el platito de abajo, que es la rebanada de plum pudding, pero le bañan con una salsa inglesa que lleva, o sea, mi abuela la hacía con natas, ralladura de limón, azúcar, yemas y ron. Entonces es una salsa muy especial y se sirve caliente con el plum pudding. Después los buñuelos, pues eran más bien como las bolas de Berlín, algo así, ¿no? Como muy, muy estilizados. Y bueno, todo crecía. Por ejemplo, ese pastel de abajo, pues tenía así como imitando moscas o insectos, ¿verdad? Pero con pasitas y con almendras, etcétera, para darle sabor. Y desde luego, los vinos, donde predominaba el champán rosé, pero también había vino de Tokay, que se hace muy parecido al vino de Sauternes, que es, y ustedes saben, se deja podrir la uva, una Botrytis cinerea es una bacteria, se empieza a podrir y después toma un color sumamente amarillo, es sumamente dulce, todo lo contrario de las referencias de los vinos, y sin embargo Napoleón III precisamente le dio la connotación de ser el primer Grand Cru superior. Hasta la fecha se maneja así esa nomenclatura de los vinos. Bueno, la vajilla, pues una maravilla, ¿no? Decíamos que hay unas de Thomas Wood, inglesas, porque todo lo inglés es maravilloso, inclusive las vajillas. Y también tenemos la francesa de Limoges, de la casa Vierzon, que eso fue descubrimiento gracias a Salvador de Pinal. Y aquí estaba el plato famoso de, ojalá que algún día Salvador nos trajera copias de su texto, que vale la pena que lo conozcan ustedes. La cubiertería de plata de Christophe, aquí ven, probablemente no solamente de plata, sino también de oro, y las vajillas de Vierzon o de Wood. Aquí tenemos algunas con el monograma de Maximiliano. Aquí hay otra muy bonita también, había diferentes. Y estos vasitos que son de cristal de Bohemia, ¿verdad? También con el escudo de Maximiliano. Ahí están. Bueno, no alcancé a leerlo, pero casi todos los menús eran manuscritos. Esta es una excepción, es de un baile del 27 de noviembre de 1865. Es un menú impreso. Y yo creo que era tanta la gente que mejor dijeron, mejor manuscrito no, mejor vamos a imprimirlo para hacerlo. Pero es raro encontrar un menú manuscrito. ¿Cómo eran las cocinas de aquel entonces? Bueno, empezaba a ver cocinas, estufas de hierro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos a una señora sirviendo el té, pero abajo le ponían leña o le ponían carbón, sobre todo en el siglo XVIII es el siglo del carbón, y hacia 1870 vamos a encontrar que ya hay estufas con horno, entonces ya podían preparar su propio pastel y lo ponían en el horno para cocinarlo. Las cocinas eran muy amplias, bonitas, y por ejemplo esta es una foto real, porque es la cocina precisamente del Delmónicos de Nueva York de aquella época. Entonces ahí están todos los cocineros con sus aparatos y sartenes, etcétera. Y esta sería una interpretación de lo que sería la cocina del siglo XIX de esa época. Maximiliano nos trae muchas cosas. Bueno, fíjense aquí, aparece la mantequilladora de madera. Le daban vueltas por la crema con un hielo y entonces se hacía la mantequilla. La pichancha para colar. El chefing dish, o ¿cómo le llaman eso? Como para poner las cosas a que se mantengan calientes. Lo de en medio era una jeringa, así se llamaba jeringa, y lo que producía se llamaban buñuelos de jeringa. Por eso hay muchas recetas en los recetarios que dice buñuelos de jeringa. Pero en España, algún pastor que tenía muchos ovejas, más bien cabras, dijo, se parecen a los cuernos de las cabras, pero a las cabras churlas. Entonces le pusieron churros, ¿no? Entonces se le cambió el nombre de los buñuelos de jeringa por churros. A las cabras churras. Bueno, también había cortadores para el pan de caja. Dicen que el pan, ese pan de caja lo traen los americanos con la invasión norteamericana
y llamaron Pullman, porque era parecido a los vagones del tren, y que el mismo Ulises Grant enseñó a algún mexicano a fabricar ese pan. Bueno, pero ya después, como lo cortaban, pues inventaron esta maquinita para sacar las rebanadas. Esto que vemos del lado izquierdo es una maquinita para picar la carne. O sea, no existía el molino de carne, había que poner los trozos de carne y después darle para que se fuera cortando. Y arriba aparece un rallador de queso gigantesco para darle vueltas y rallar el queso. O sea que poco a poco la cocina no se hizo de la noche a la mañana, sino que poco a poco. Entonces, bueno, aparecen los libros europeos, ¿no? Tanto de el Gouffé, que era el clásico, el de Carême. Y bueno, ya hay que pensar que en el siglo XVIII le dieron los nombres a todas las salsas en honor, por ejemplo, que a la amante del rey, pues a la señora Pompadour, bueno, entonces ahí la salsa Pompadour, está también la du Barry, está Soubise era un mariscal, Bechamel era un marqués, etcétera, y aparte algunas otras. También viene una herencia de, por ejemplo, Lavarén, siglo XVII. El señor Lavarén inventa el roux. ¿Qué es el roux? Pues es harina que le ponen con mantequilla para espesar, pero él le ponía tocino y pan molido, entonces un sabor completamente diferente. Y después ya le pusieron leche y todo eso para sacar la salsa bechamel. Y si le ponían cebolla, pues ya era Soubise, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí está el libro de Carême, y los descendientes de Carême eran Urbain Dubois, que fue el cocinero de la reina Victoria, fue el cocinero también de algún personaje importante, Charles Ranhofer, que fue el cocinero del Delmónicos de Nueva York, que ahorita vamos a tener otra sorpresa por ahí, si es que tenemos tiempo, porque si no me cortan, porque yo puedo hablar de aquí hasta mañana. Jules Gouffé y Alfonso Gouffé, que era el cocinero de la reina Victoria, ¿no? Bueno, entonces aquí está Charles Ranhofer, y la sorpresa es que en el Delmónicos de Nueva York se va a dar un banquete en honor, porque Ranhofer escribió este libro que se llamaba El Epicúrean, que es una maravilla, un libro precioso, uno de los mejores libros de cocina. Yo tengo el privilegio de tener uno, me lo regaló alguien, y no le puedo dar las gracias, porque resulta que mi padre fue a dar una conferencia a Guadalajara, y entonces una familia le dijo, esto es para su hijo, y entonces él pensó que yo ya sabía quién era, y como no supe, ni yo ni él supimos a quién darle las gracias, pues ahí tengo el libro, que es una maravilla, pero ustedes lo pueden ver íntegro en internet. Es una verdadera maravilla, es un libro pues, así inmenso como, no sé, gigantesco, con unas imágenes sensacionales de aquella época. Bueno, pues Ranhofer en el Delmónicos prepara un banquete que le ofrecen los ciudadanos de Nueva York a Matías Romero. ¿Y quién era Matías Romero? Pues era el ministro plenipotenciario y embajador de México del gobierno de Benito Juárez. Eso fue antes de que llegara Maximiliano. ¿Y para qué era? Pues para protestar de que llegara Maximiliano, para echarle en cara a Napoleón, para insultar a la iglesia. Para eso fue el banquete, para decirle, el territorio mexicano es nuestro. Ya se hizo el Tratado Maclean-Ocampo, vamos a quedarnos con este territorio. Aquí están los nombres de todos los que hablaron. Ya se hizo un libro que así se llama El banquete de Matías Romero, que editó la editorial Penguin, y ahí viene todo lo que se dice y todo lo que se expresa. Yo tenía un maestro que ustedes quizás lo hayan oído mencionar, se llamaba Celerino Selmerón, y escribió un librito que se llamaba Las grandes traiciones de Juárez. Entonces, y dije, este maestro yo creo que es muy exagerado. Pero después de leer todo lo que pasa en este banquete, dije, ¿qué razón tenía mi maestro aquel, Celerino Salmerón? Que realmente, pues, no sé, hay una situación verdaderamente delicada, porque era, vamos a decir, por un lado está Francia, que quiere apoderarse de México, pero otro lado está Estados Unidos, que también se quiere apoderar de México. Algo verdaderamente desagradable. Bueno, aquí está el menú. Hubo 40 platos, pero hubo más discursos que platos, porque uno presentaba al otro, el otro le decía el discurso, después se presentaba otro y así.
nos íbamos, ¿no? Bueno, vamos a irnos más rápido porque ya me están haciendo indicaciones, a ver si me da tiempo. ¿Cómo era la corte? Bueno, el emperador tenía repartido, vamos a decir, sus asuntos en asuntos religiosos, asuntos militares, asuntos civiles, asuntos de gobierno, más o menos de esta manera. Tenía un secretario, que inicialmente fue Nicolás Polakovich, después José Luis Blasio, y ya cuando estuvo en Querétaro, pues fue el padre Fischer. Había un limosnero o arzobispo de la corte con varios capellanes, estaba el ayudante de campo, estaba el gran mariscal Almonte y los ministros. También estaba el jefe de la Guardia Palatina, que era, pues más bien dependía del consejo del ministro de guerra. Y bueno, aquí están todas estas personas, ¿no? Déjenme ver, ya me fui para el otro lado, este es Almonte. Y aquí tenemos el organigrama, pero como no lo ven, ya lo hice otra vez más grande. Entonces, bueno, por un lado estaba el gran chambelán, más bien el gran maestro de ceremonias, que tenía como secretarios a Fernando Mangino y Pedro Celestino Negrete. Estos dos personajes son los que figuran casi en todo, de tal manera que el gran maestro no figura, es decir, que los que hacían la talacha eran los otros. Había un dibujante y decorador de ceremonias, porque tenían que hacer, así con la profesión de diseñador industrial, pues ya existía desde entonces. Y por otro lado estaba el gran chambelán, que tenía al director del chambelanato, también con el arquitecto Hoffman, también tenía todo el departamento de salud con los médicos de la corte. No voy a entrar en detalles porque ya se está acabando el tiempo. Y después el mayordomo, donde estaba pues el servicio de boca. Aquí lo vemos con mayor, vamos a decir, mejor puesto. Está el gran mariscal, el gran chambelán, aunque el mariscal Almonte fue enviado a Francia, próximamente el gran chambelán era el que manejaba todo, Javier Cervantes, y el director del chambelanato, entre otros, tenía al mayordomo. Este era el médico Basch, que también escribió un libro, otro gran médico mexicano, el doctor Rafael Lucio, que tiene su calle aquí en la colonia de los doctores. Bueno, el mayordomo Benish tenía a todo este personal, o sea, que era el encargado de todo. Por eso, para mí, más importante que todos era Benish. Benish era el que organizaba todo. Tenía que tener el guardarropa para hacer que se fueran a la tintorería todos los trajes de todo el personal, etcétera, todos los manteles, etcétera. El jefe de almacén, que tenía que tener todo adquirido, comprado, guardado y almacenado adecuadamente. El cocinero mayor, que tenía algunos cocineros que, por ejemplo, aparece en un menú Bouleret, Omt, Mossenbœuf, Mandal y Encontrera. Probablemente algún español por ahí también. También había reposteros y también en el ceremonial de la corte habla de una cocinera. Hay una carta por ahí de alguna persona que le pide a Blasio que si ya encontró a la cocinera, pero no tiene fecha y tampoco tiene respuesta si ya la encontró o no, nos quedamos en suspenso. También había un sumiller de comedor, o sea, el encargado de los vinos en el comedor, pero también había otro encargado de la cama. También estaban el encargado del alumbrado, del leñame y la carbonería, algo muy importante. Claro, en ese entonces ya había carbón mineral, pero de todos modos tenían que limpiar todo lo que quedaba de restos de ceniza y volver a poner carbón. Ya existía la luz eléctrica, había timbre, pero no había foco, por ejemplo, entonces tenían que iluminar todo el palacio, todo el castillo, todo lo que fuera. Después, maravilloso el jardinero, que decíamos que no era jardinero, sino botánico, una verdadera persona extraordinario y que vale la pena su libro. Y alguien muy importante, el vigilante, porque se ocupaba de todo, que no faltara nada, que todo estuviera bien, que vigilara que no entrara ningún extraño, a través de los ujieres, que eran los que estaban en las puertas, abrían y cerraban, etcétera. Y aparte también coordinaba a los lacayos y a los cocheros. Este es el jardinero y yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya es hora de hacer preguntas y respuestas. Yo les agradezco mucho su paciencia, espero que no se hayan quedado dormidos.
Muchas gracias.